Uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la monografía es el marco metodológico. Este marco metodológico para el anteproyecto solo debe tener una descripción general de lo que ustedes van a hacer o de los pasos que van a seguir en el segundo semestre para el desarrollo de su investigación. Sin embargo, deben enunciar pues, los elementos generales de este procedimiento o de este método que van a seguir para llevar a cabo su investigación. ¿Cómo así? Todo lo que tiene que ver con la recolección de información, el análisis de los datos, las entrevistas, las encuestas, el diseño, el desarrollo del producto, dependiendo del enfoque que tiene cada uno de sus trabajos. Entonces, para esta primera parte, ustedes lo que deben hacer es la descripción del enfoque de la investigación, la población, el tamaño y descripción de la muestra, instrumentos de recolección de información, mencionarlos y la técnica de análisis de datos. Entonces, en enfoque de la investigación van a explicar si es cuantitativa, cualitativa y si además de ser cuantitativa y cualitativa, es exploratoria, es descriptiva, es explicativa. Ya esto lo vamos a ver más a fondo en un momento. La población. Muchos de ustedes están haciendo su proyecto en el gimnasio moderno o es basado en el colegio, entonces es describir un poco esa población, ¿sí? Como este proyecto se desarrolla en el gimnasio moderno, en la sección de bachillerato o en la sección de primaria, o está dirigido a todos los estudiantes o a los profesores, dependiendo. En otros casos que su investigación es externa al colegio, entonces pues debe especificar qué tipo de población es. Si es en Bogotá, en otra región del país y las como descripción de la demografía o de la geografía de esa población, dependiendo del proyecto. Algunos proyectos no tendrán una población específica porque será la creación de algo, entonces no es necesario hablar de esa población. Tamaño y descripción de la muestra, ¿sí? Aquellos que tienen población deben describir esa muestra. ¿Cómo hace una muestra? Es el grupo pequeñito al que va a enfocar. Si bien, por ejemplo, la población puede ser el gimnasio moderno, no van a trabajar con los niños de preescolar. Entonces la muestra será bachillerato. Entonces, describir bachillerato. Quien no tiene población, pues no tiene que hacer descripción ni tamaño de la muestra. Instrumentos de recolección de datos. Aquí, por ejemplo, es por ahora en el anteproyecto simplemente decir, yo voy a realizar unas entrevistas, voy a realizar unas encuestas, voy a realizar unas observaciones, voy a hacer un muestreo. Digamos en el caso de Arango, de ciertos platos o de saber si las personas conocen el enfoque de la gastronomía. En el caso de Ospina, por ejemplo, de cómo van a hacer sus entrevistas. Allí es únicamente por ahora enunciarlo, es decir, no tienen que plantear las preguntas ni las encuestas, sino enunciar qué es lo que van a hacer. Y en las técnicas de análisis de datos, entonces, por ejemplo, si lo van a hacer a través de un programa, si van a establecer categorías de análisis, si van a hacer estadísticas, cómo van a analizar todos estos datos recolectados a través de sus diferentes instrumentos. El otro enfoque de investigación es el cualitativo. Este enfoque se basa en una descripción muchísimo más amplia, no únicamente basado en los datos numéricos, sino en hipótesis que tienden un poco más a la subjetividad, que me permite hacer procesos de observación, que me permite hacer propuestas mucho más empíricas en algunas ocasiones y que me va a dar apertura a nuevos conceptos. Esas categorías que yo voy a establecer buscan que sea muchísimo más específico y más profundo. No va a ser tan amplio como en la cuantitativa, en donde yo puedo
contabilizar unas variables de una información de una población mucho más grande, sino que aquí yo me puedo tener una muestra más pequeñita, tener un grupo focal al que puedo observar, entrevistar y aplicar otras variables que me permitan tener una visión más profunda de su realidad. La selección de esta información es mucho más detallada y los enfoques o los métodos que utiliza son los grupos focales. Entonces, por ejemplo, un grupo focal es cuando yo selecciono los estudiantes del equipo de fútbol del colegio y además selecciono aquellos que son fumadores, ¿sí? Esto es un grupo focal porque es algo muy específico que me va a permitir observar su comportamiento, su rendimiento deportivo a través de unas variables de consumo de cigarrillo y afectaciones en lo físico. Otro grupo focal puede ser si yo voy a analizar un curso y en ese curso como esas personas que tienen mayor facilidad en el sentido social y otros que tienen mayor facilidad académica. Yo puedo hacer una observación de un curso en específico y allí habría un grupo focal. Las observaciones también pueden ser de un grupo mucho más general o los grupos focales, como por ejemplo si yo voy a una prisión y en una población muchísimo más pequeñita puedo observar ciertos comportamientos. La investigación cualitativa me permite a mí hacer un sondeo muchísimo más específico, explorar fenómenos más precisos en una comunidad determinada. Para el caso de muchos de ustedes es ese enfoque relacionado con el gimnasio moderno. Es decir, hay fenómenos o situaciones muy puntuales que ustedes quieren describir y además solucionar. Entonces, muchos de sus enfoques desde lo cualitativo me permiten a mí explorar fenómenos muchísimo más concretos en un ambiente natural, ¿sí? En el gimnasio moderno o en un contexto gastronómico, por ejemplo, en el caso de Arango, o un fenómeno particular en una región específica del país sobre un problema concreto que afecta a una población concreta, ¿sí? Que es el caso de Rocha. De esta manera yo veo los fenómenos muy profundos. Por esto muchos de los proyectos también pueden ser mixtos, porque yo puedo recaudar cierta información a nivel general, pero después irme a lo específico de lo que está pasando en determinada región o en determinada comunidad. En este caso, digamos, la comunidad gimnasiana o la comunidad de presos o la comunidad de determinado corregimiento. Los significados se extraen de los datos, es decir, a partir de esa recopilación de los datos a través de observaciones, de entrevistas, de los grupos focales y el comportamiento del grupo focal, yo puedo empezar a hacer mis conclusiones y esos significados con relación a la teoría. Recuerdo que siempre yo me baso en lo teórico, ¿sí? Entonces, en cómo, por ejemplo, afecta el cuerpo el consumo de la nicotina, pero después voy a ir a comparar esa teoría con el comportamiento de mi grupo focal para hacer una conclusión muchísimo más precisa de mi grupo focal. No podemos tener aquí en cuenta los datos estadísticos, sino en lo fenomenológico, es decir, en el fenómeno y en lo puntual que yo estoy analizando dentro de mi grupo focal. El proceso es inductivo, ¿sí? Mientras que cuando yo saco una deducción desde lo numérico, ¿sí? Acá yo empiezo a hacer inferencias y lo que voy a hacer es que al principio yo tengo una inferencia general, digamos, de ciertos efectos de la sociedad y de la infancia en la toma de decisiones cuando somos adultos, y lo que voy a hacer a través del proceso es corroborar esos efectos. Es recurrente, es decir, mientras yo voy recolectando mis datos, estos datos igual pueden ir cambiando y me pueden ir dando nuevos enfoques o nuevos significados. Y como este proceso es desde los grupos focales y desde la observación, las realidades pueden ir cambiando. Es decir, yo puedo hoy encontrar un comportamiento
en mi grupo focal, pero a medida que recolecto datos o que la realidad va cambiando, pues también esas ideas pueden ser un poco mutables. En este caso, la subjetividad sí puede entrar como uno de los elementos del proceso cualitativo, porque yo analizo una realidad y la realidad es cambiante. La investigación cualitativa me permite a mí observar la realidad y el fenómeno no desde la objetividad, sino desde la subjetividad. Yo puedo utilizar diferentes diseños para vincularme a la investigación. Entonces está la investigación acción participativa, que es esas investigaciones en las donde el investigador es parte o hace parte de esa comunidad y participa directamente en el problema. Está la investigación-acción, que es donde el investigador actúa como un observador, hace parte de esa realidad, la observa, pero no se vincula directamente al problema o a la comunidad. El estudio de caso es cuando yo tomo una situación particular y la estudio desde mi rol de investigador externo. ¿Sí? Por ejemplo, observar el consumo de cigarrillo en un grupo focal pequeñito, a pesar de que el investigador hace parte de la comunidad, ¿sí? No está interviniendo directamente en ese grupo focal y es una cosa muy particular en un grupo pequeño de toda la comunidad. El estudio etnográfico es cuando yo tomo una comunidad muchísimo más grande y observo ciertos fenómenos, ciertos comportamientos, ciertos elementos del contexto que influye en las decisiones. Y el hermenéutico es más cuando yo voy a crear una teoría, cuando a partir de la literatura que ya existe yo creo unos nuevos conceptos, sobre todo para lo literario, o nuevas implementaciones. Los alcances de la investigación puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En el caso del exploratorio son aquellas investigaciones que no tienen muchos antecedentes, ¿sí? Son esas investigaciones que son como muy novedosas y que apenas estamos como abarcando o adentrándonos en esos conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la gastronomía, es una investigación exploratoria porque aunque ya hay unos indicios en nuestro país, no es o no se encuentra muchísima información o un marco teórico o muchos ejemplos de ese tipo de investigación. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando, como adentrándonos en ese proceso de investigación de temas que no son muy concurridos en el campo investigativo, es de tipo exploratorio. Cuando es descriptivo es cuando yo tomo un problema que existe, describo ese problema, planteo unas hipótesis acerca del problema o del fenómeno que estoy investigando, pero no hay una propuesta o no se puede hacer una implementación de esa propuesta para ver el alcance del proyecto. El correlacional es cuando yo puedo hacer una comparación de ciertos fenómenos, cuando yo puedo hacer una relación o una comparación muchísimo más directa entre la teoría, la práctica y puedo además a partir de allí hacer una hipótesis y plantear una solución al problema. Y el explicativo es cuando tomo diferentes variables, cuando tomo diferentes elementos de ese fenómeno que estoy investigando y lo explico en la realidad y propongo una solución a dicho problema. Recuerden que para la entrega del anteproyecto, este diseño de la investigación o de la metodología de investigación debe hacer una descripción general del enfoque que usted va a seguir, de las técnicas e instrumentos para el análisis de la información y de su población o de la muestra de manera general. En el segundo semestre es cuando usted debe hacer el desarrollo de cada una de esas fases de la investigación, es decir, hacer sus encuestas, aplicarlas, analizarlas, hacer sus procesos de observación. Ahora, en esta parte, usted únicamente enuncia y describe de manera general estos elementos principales de su metodología de investigación.